Muy bienvenidos. Este es el ciclo de Fe y Alegría Argentina, Voces que Inspiran. ¿Qué es Fe y Alegría Argentina? Es una organización, una asociación civil internacional que está presente en 22 países, 6 provincias en Argentina, con muchos estudiantes, muchos alumnos, educación de calidad en contextos de muchísima necesidad. Hoy recibimos al padre Julio Villavicencio, sacerdote jesuita, con un currículum tan extenso que lo vamos a presentar con su actividad actual, especialista en migraciones, y dirige el servicio jesuita migrante tanto en Argentina como en Uruguay, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y te queremos dar la bienvenida, Padre Julio, mendocino. Sí. Mendocino de origen, y después la vida te fue llevando a todos lados. Así es, me fue llevando por diferentes lugares y bueno, ahora acá en la ciudad de Buenos Aires, en el servicio jesuita a migrantes. Contanos cuál es la realidad de del servicio que está presente en tantos países también a través de la compañía, ¿no? De la Compañía de Jesús y de los jesuitas. Sí, el servicio jesuita a migrantes es una obra de la Compañía de Jesús que está a lo largo y ancho de América, sobre todo presente en América Latina, donde tenemos flujos migratorios tan grandes y con situaciones tan complejas, ¿no? De violencia, de amenaza de derechos humanos, acceso a tantos servicios. Y en Argentina y Uruguay es la misma obra en dos países, ¿no? Pero bueno, surge en función de ir acompañando mucho las crisis que se han ido dando en el continente. La última, bueno, una de las últimas será la venezolana, que es una de las muy numerosas, pero además hay otras que se van dando también, Centroamérica, todo lo que tiene que ver con el Caribe también, hay diferentes movimientos que se van dando. Sí, Padre Julio, cuando una familia llega, ¿no? y a un país, ¿cuál es ese primer contacto inicial? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo es ese recibimiento frente a una situación tan nueva y tan desconocida y tan sola, ¿no? que viven las familias o las personas que llegan a un país que no es su país de origen? Bueno, creo que es bueno hablar de que hay migraciones y migraciones, ¿no? Hay una migración que por ahí es planificada, que tiene que ver con estudios, con trabajo, que es parte a veces de los procesos vitales para crecer, ¿no? Y después hay otro tipo de migración que llamamos migración forzada, que es una migración en la que no está esa libertad ni tampoco está esa preparación. Esa es la migración que nosotros acompañamos, sobre todo, y recibimos en el servicio jesuita a migrantes. Y cuando una persona llega en esa situación, bueno, es bastante complejo en algunos aspectos. Primero, generalmente no conoce a nadie. Está llegando a un país en donde no tiene ninguna referencia. Eso ya la hace que no tenga mucha red de contención. No tenga mucha información, con lo cual también queda muy expuesta a mentiras, a estafas, a gente que se aprovecha de la situación. En segundo lugar, a veces vienen situaciones de migración forzada donde han sido muy maltratadas por parte de distintas instituciones, entonces también tienen miedo a acercarse a las instituciones públicas, al municipio, al hospital, ni que hablar de los servicios de seguridad como puede ser una policía. Entonces eso también hace que se aíslen bastante, ¿no? O a veces tengan miedo incluso de pasar por un lugar donde tienen que pasar para consultar sobre la documentación. Y otra cosa que llegan también es con una situación económica muy frágil, a veces con lo opuesto nomás. Y en ese sentido lo económico se vuelve como lo primordial para salir adelante. A veces tampoco tienen lugar donde vivir, o sea, llegan y están buscando. Al principio muchos viven en situación de calle. Cuando son familias es difícil porque el sistema que tenemos nosotros de alojamientos, digamos, hablo de Argentina, ¿no? Sí. Está más pensado para una problemática que es la gente en situación de calle. Entonces hay refugio, hay hogares, pero la gente que migra con su familia y llega a otro país en esta situación y no tiene dónde dormir,
a veces las derivamos a estos lugares y estos lugares no están pensados para esos perfiles. Entonces separan al papá por un lado, claro, a la mujer por el otro, ni hablar si tiene hijos adolescentes que también van para otro lugar. Entonces desarmamos la familia. Y muchas veces, para no caer en eso, optan por quedarse en la calle, juntos, pero en la calle. Entonces ves en la terminal de ómnibus, en una plaza. Qué realidad. Porque bueno, no está pensado para ese tipo de perfiles. Sí. Y ustedes desde el Servicio Jesuita Migrantes ya tienen todo un equipo interdisciplinario donde la familia que se entera y puede llegar a ustedes, es donde ahí aparece como un cierto orden como para acomodar dentro de las posibilidades esa etapa, ese proceso. Sí. A veces muchas personas al llegar también tienen situaciones de mucha violencia y entonces el tema del acompañamiento psicológico se hace importante para ir a se hace simultáneamente con otro tipo de ayudas que puede ser habitacional o de salud, pero el acompañamiento psicológico se ve como algo muy importante por esas diferentes violencias, sobre todo son las mujeres y los niños y las niñas, ¿no? Los que están muy expuestos a esas violencias y muchas veces son mujeres que están solas porque por alguna situación en el viaje o perdieron la pareja o no está o se fue o por una situación de violencia en la pareja ellas tuvieron que salir, escaparse o alejarse. Pero sea cual fuera la razón, al estar solas y con niños pequeños, el abordaje de esas situaciones tiene algunas cosas muy puntuales. Entre esas está el acompañamiento psicológico por todo eso que ha pasado, ¿no? Luego está el acceso a la salud de los niños o de las niñas y luego también el poder encontrar lugares seguros donde habitar. Cuando llegan, nosotros tenemos un área social, ahí en el área social las recibimos, vemos las necesidades, ahí también tenemos una orientación legal de cómo hay que proceder con los trámites para la documentación y al mismo tiempo un acompañamiento psicológico, si lo necesitan. Luego tenemos un área que se llama medios de vida, que es para poder ayudar a las personas a conseguir su fuente de ingreso, así sea en un trabajo por relación de dependencia, entonces les ayudamos con los currículum vitae, les ayudamos con las entrevistas. O emprender también. O con emprendimientos, que es lo más común, que al principio busquen mucho el tema de los emprendimientos. Entonces ahí hay dos perfiles, uno que ya tiene un oficio o un conocimiento y hay que fortalecerlo y ayudarlo a manejarse dentro de un mercado que es distinto al de su país, porque eso es importante. Teníamos, me acuerdo, un caso de una señora que ella hacía yogures caseros. Mira. Entonces ella ve un lugar donde hacían mucho deporte al aire libre, ¿no? Y me dice, sí, es un lugar, y eran los bosques de Palermo, ¿no? Entonces decía, bueno, voy a ponerme ahí con mi puesto de yogures caseros para la gente que... Y no le fue bien porque, claro, el mercado es distinto, entonces la gente no está acostumbrada a comprar casero. Yogur ahí. Compra empaquetado, se fijan mucho en lo que contiene, la fecha de vencimiento, tiene otras costumbres y son otro perfil. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces hacen que una persona que sabe hacer algo pero no conoce el mercado local, no le va bien. Y ese asesoramiento hacemos nosotros. Y luego hay personas que no tienen un oficio o un conocimiento tan bueno de un oficio y ahí hay talleres para ayudarles en eso, talleres de costura, talleres de carpintería, distintos oficios que por ahí podemos ayudar. Padre Julio, ¿y qué pasa en esas familias cuando están los niños y hay que incorporarlos en el sistema educativo y que interactúen con otros niños y todo lo que implica la educación, pasando a otro país o a otro lugar, ¿no? El tema de las infancias migrantes es un gran tema y no se aborda mucho. De hecho, nosotros trabajamos mucho con los adultos,
y recién ahora estamos como empezando a conocer toda esta, como a prestarle una atención más específica a los niños y a las niñas migrantes, ¿no? El acceso a la educación, gracias a Dios, en Argentina es gratuito. Sí. Y eso es una gran ventaja. Es algo muy positivo porque permite un proceso de integración mucho más rápida y sólida. Pero hay que acompañar esos procesos. O sea, con que el acceso al colegio sea gratuito no es suficiente, porque muchos de estos niños y niñas vienen con un colegio que comenzaron en un país, lo continuaron en otro, terminaron tal año en otro, un tercer país, y finalmente están terminando su colegio en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces tienen realmente ahí a veces muchos conocimientos dispersos, y los docentes muchas veces no están preparados para eso, y bueno, entre que por ahí no se acompaña desde el colegio, la familia tampoco tiene tiempo porque está trabajando todo el tiempo. Generando sustento. Y entonces quedan estos niños y niñas quedan muy solos en ese momento. Y bueno, el fracaso escolar es como muy fácil. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos unos espacios de infancias que es para acompañar esos procesos. Bien. Y después, no solamente en los colegios, sino también cuando ya comienza la adolescencia, todo el tema de la identidad. Porque hay chicos que nacieron en un país, pero vivieron muchos años en otro, terminan acá, y sus padres tal vez son de otro país que ellos no. Por ejemplo, padres venezolanos que tuvieron familia en Ecuador, y los niños terminan viviendo acá. Entonces ellos no son de Venezuela, pero sus padres los han criado con un perfil venezolano. Pero son ecuatorianos, pero ellos básicamente en Ecuador han vivido muy poco. Y se están integrando a la sociedad de Buenos Aires, de Argentina. Y entonces, ¿de dónde son? Bueno, eso es un poco. Sí, es toda una trama. Pero más allá del ámbito educativo, la facilidad de los niños en vincularse, en conectarse, en estar juntos. Yo me acuerdo de una anécdota que contaste hace poco en un encuentro que me gustaría que la pudieras compartir. Bueno, bueno, en estos espacios para acompañar a las infancias se dan cosas muy bonitas, ¿no? Y eso que vos decís, cómo los niños nos van enseñando. Sí, los maestros, ¿no? Sí, tienen unas salidas que vos decís, wow, qué fácil hizo esto que para nosotros es tan difícil. Y por ejemplo, en uno de los espacios en Córdoba, esto me lo contó una de las voluntarias que trabaja en estos espacios. Llegaron unas familias rusas, ¿no? Con sus hijos, justamente por esto, porque quedaban muy solitos en los procesos escolares, entonces los llevaban a este espacio del Servicio Jesuita Migrantes, que es para trabajar toda la integración de los niños y las niñas. Y claro, llegan, no hablaban español en ese momento nada. Muchos niños y niñas que eran de Venezuela, Colombia, República Dominicana, hablaban español, quiero decir. Y bueno, entonces al principio, el primer día, los niños como muy formales, ¿no? Y en silencio, y todo era medio como... Observando. Sí, todo era medio como despacio, y bueno, los otros niños les preguntaban, se acercaban. Y el segundo encuentro viene uno y le dice a una de las voluntarias, le dice si le podía prestar el celular. Entonces la voluntaria le dice que no, que todo esto hablando como podían, ¿no? Sí. Y le dice que no, que el celular no, porque era un espacio donde se intenta no usar el celular justamente para jugar, para integrarse. Y entonces él le dice que por favor le preste el celular. Bueno, entonces le presta el celular, y él le habla con el traductor y le dice que gracias por prestarle el celular, que él lo que quiere es hablar con sus nuevos amiguitos. Entonces vos fíjate cómo van buscando la manera de integrarse, de conectar, de generar vínculos, o que a veces nosotros los adultos, por tantas cosas que hemos vivido, estamos más dentro del miedo, ¿no? Totalmente. Y entonces antes de saltar, de acercarnos,
nos quedamos como muy... A la distancia. Uh-huh. Padre Julio, ¿qué nos podés decir para tener esa empatía o ese conocimiento? Porque a veces uno por desconocimiento no sabe cómo actuar frente a una familia que ve de otro país y que digas, bueno, vos como sacerdote y la movilización que tenés con todo este tema, ¿qué nos sugerís para decir, bueno, levantemos la mirada, estemos atentos al que viene de afuera y como decís vos, sobre todo frente a una situación forzada y no elegida de que me voy a estudiar, cambié de trabajo y me voy a otro país en estas situaciones? ¿Qué nos sugerís? Bueno, la migración siempre genera un duelo, ¿no? Entonces, más allá que sea proyectada o planificada o forzada, siempre hay algo que se deja y eso implica un duelo. La persona que migra forzadamente es más, si se quiere, doloroso, porque nadie le preguntó y si hubiera podido no se iba. Y tal vez de un día para el otro dejó de ver a su familia, a sus seres queridos, incluso a algunas personas, hasta sus propios hijos. Entonces estamos hablando de personas que tienen un corazón muy herido, muy roto, sensible. Uh-huh. Y lo que nosotros intentamos hacer es como generar espacios de hospitalidad, espacios de contención, espacios donde uno se sienta, así como me siento yo ahora, cómodo, charlando con una persona, y entonces eso va generando la posibilidad de que la persona vaya como juntando esos pedacitos, uniéndolos para poder salir adelante, por él, por su familia. Entonces lo primero que yo diría es tratar de ver al otro no desde el miedo, sino tal vez desde una mirada más humana. Es una persona que está pasando por un dolor muy grande. Y en ese sentido, cuando miramos a las personas desde la humanidad, algo cambia. Totalmente. Porque ya no es una persona ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Haití, ni de Argentina, es una persona simplemente con una herida en el corazón o con una historia. Y ahí solo la humanidad te va guiando, te va mostrando cómo hacer, cómo acercarte. Entonces creo que lo primero que destraba, me parece, es no mirar desde el miedo, sino mirar desde la humanidad. Y ahí reconocemos a una persona como yo y que necesita también de ayuda de una persona como yo o como otra, ¿no? Y ahí creo que se va generando algo que nos salva a todos, a la persona que llega porque está la necesidad, pero a la persona que se brinda porque descubre una humanidad más grande, ¿no? Sí, una humanidad compartida, podemos decir. Uh-huh. Padre Julio, queremos agradecerte muchísimo tu presencia hoy acá. Sabemos que viajás tanto, así que valoramos mucho. Somos primos hermanos porque somos de la compañía de Jesús, así que bueno, y podemos seguir pensando y soñando nuevas alianzas. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de Voces que Inspiran. Dejamos la cuenta oficial de Instagram, que es SJM_Argentina, SJM Uruguay, y nosotros pueden suscribirse en el canal de YouTube, que es Fe y Alegría Argentina, en todas las redes sociales, Fe y Alegría Argentina, y esto fue Voces que Inspiran.